Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Bendecimos el nombre de Dios. Tengo una palabra de parte de Dios y espero que te sea de edificación. Bendecimos el nombre del Señor. Con la ayuda del Señor voy a estar hablando sobre el tema predicando bajo la persecución. Bendeciendo el nombre del Señor. Y quería presentar esta palabra de parte del Señor y espero que te sea de bendición. Voy a empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, de estar delante de tu gracia. Delante de tu trono, Señor, tú eres el único digno de gloria, de honra y de alabanza. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra pueda tocar los corazones de las personas, Señor, que hayan de escucharla a través de las redes sociales. Tuyo, Señor, es el reino, tuyo es el poder y tuya la alabanza por siempre y para siempre. Desde este lugar, Señor, atamos todo espíritu adverso, todo espíritu contrario al espíritu de Cristo, lo atamos y lo declaramos inoperante. Señor, cúbrenos con tu sangre, danos, Señor, entendimiento y sabiduría en las Escrituras, y gracias, Señor, para edificar a aquellos que han de escuchar tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y para eso he cogido el texto sagrado en el libro de Hechos, capítulo 6. Voy a leer del 7 hacia adelante. Bendecimos el nombre del Señor. Hechos capítulo 6 del 7 en adelante. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bendecimos el nombre del Señor. Predicando bajo la persecución. Bendecimos el nombre del Señor. Vemos nosotros aquí que el libro Los Hechos es el libro en donde nosotros vemos cómo la palabra de Dios crecía cuando se estableció la iglesia primitiva. Dice la palabra del Señor que ellos estaban esperando unánimes que descendiese el Espíritu Santo de Dios. Y cuando desciende el Espíritu Santo de Dios, todos son llenos de poder y de la unción del Espíritu Santo de Dios. Los 120, me imagino que habían más de 120. Todos los que le escuchaban a ellos, le escucharon que ellos estaban hablando en otras lenguas, en otro lenguaje, porque era el día de Pentecostés, y había diferentes culturas, diferentes países o diferentes pueblos que estaban ahí presentes. Y mientras lo están escuchando a ellos hablar en estas otras lenguas, ellos pensaban que ellos estaban borrachos, pero ellos estaban siendo ungidos con el poder de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios había descendido sobre ellos como lenguas de fuego. Pero lo importante de todo esto no era tan solamente las lenguas. Lo importante de todo esto era el poder, el dunamis, el dinamismo que ellos estaban recibiendo para predicar la palabra de Dios sin temor y sin miedo, y ser testigos no solamente en Jerusalén, sino también a todos los alrededores y a todo el mundo. Ellos recibieron el poder de Dios y estaba la comunidad creciendo. Y vemos que cuando ellos presentan el primer milagro, que lo hacen entre Pedro y Juan, saben, al cojo de la hermosa, después de haberse, se convierten en miles de personas. Y no solamente eso, sino que Pedro utiliza el milagro. Dios empieza a utilizar el hecho de que hubo un milagro para Pedro presentar la palabra de Dios con poder, y se convierten como 3,000 de ellos.
vemos nosotros que se levanta el celo religioso, porque casi siempre eso es lo que va a acontecer. Cuando se levanta el celo religioso, se va a levantar la oposición, porque esta persona tenían celos al ver el hecho de que los discípulos estaban haciendo los milagros que este mismo Jesucristo estaba haciendo. Y ellos decían, querían impedirle a ellos que ellos hablasen en ese nombre, porque ellos que hablaban de nuestro Señor Jesucristo en una forma como con desprecio, con indiferencia. ¿Cuántas veces le vamos a decir a ustedes que no hablen más en ese nombre? Entonces los discípulos le dijeron a ellos, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y ellos seguían predicando la palabra de Dios. Ahora, el hecho es que cuando se levanta la oposición, ellos no le piden al Señor que el Señor los libre de la hora, sino más bien que le dé a ellos el poder y la autoridad para ellos seguir proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo que nosotros íbamos a tener un jardín de rosas, sino más bien dijo Él, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Y ese es el gran error que hay hoy en día en muchas de las iglesias, en muchos de estos evangelios, que piensan como que el Señor está ahí para suplir todas tus necesidades, por así decirlo, y sabemos que Dios suple nuestras necesidades, pero hay algo más que solamente que Dios supla nuestras necesidades físicas. Sabemos que Dios quiere que nosotros proclamemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que Él sea levantado. Bendecimos el nombre del Señor. Él nunca le dijo a los discípulos que le iba a ser fácil. Él dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros también lo perseguirán. Y dijo también, yo no he venido a traer paz sino espada. Los miembros de tu familia serán tus primeros enemigos. Y es algo un poquitico rocoso, algo difícil para uno digerir, pero lo cierto es que es la gran verdad. Porque el Señor vino a establecer un reino espiritual. Ya luego Él va a establecer un reino físico, ¿no? En el milenio hay cosas todavía que faltan por cumplir dentro de la profecía bíblica, pero lo cierto es que aparte del Señor establecer una iglesia, Él vino a establecer un reinado espiritual. Dice la Sagrada Escritura que Él triunfó sobre los principados y las potestades y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es la gran victoria. Y el hecho es de que nosotros no podemos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo si nosotros no creyésemos en la resurrección. Lo cierto es que Él resucitó de entre los muertos, Él resucitó entre los muertos y la muerte no pudo vencerle. Dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Este es la gran base bíblica nuestra, de que no solamente Él perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino es que Él al tercer día resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas con poder. Este Dios encarnado, Jesús, hecho hombre, Dios, estuvo con nosotros, está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y este es el hecho por el cual nosotros predicamos las Sagradas Escrituras, mientras muchos predican la resurrección solamente una vez al año. Nosotros la proclamamos todo el tiempo en nuestras predicaciones, porque esta es la base del cristianismo, el hecho que la muerte no pudo vencer a nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros vemos que los discípulos estaban predicando la palabra del Señor en medio de la oposición, en medio de la persecución. El enemigo siempre se va a levantar, de una forma u otra. Cada vez que nosotros estamos tratando de hacer la voluntad de Dios y le estamos haciendo a Él estragos en el mundo espiritual, el diablo se va a levantar. Se va a levantar con un desenfoque, se va a levantar con cosas para tratar de desenfocarnos de los propósitos de Dios. Bueno, los discípulos no se desenfocaron cuando la persecución se levantó en contra de ellos. Cuando ellos empezaron lo pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan. Luego lo soltaron. Pusieron luego a los 12 discípulos, lo pusieron preso en la cárcel. Y tuvo que levantarse Gamaliel. Y Gamaliel le dijo a ellos,
a estos saduceos, a estos fariseos, le dijo, dejen a estos hombres tranquilos. Estoy parafraseando, déjenlo tranquilo, porque si este movimiento no es de Dios, no va a permanecer. Ahora, si es de Dios, ustedes van a estar peleando en contra de Dios en vez de contra de los hombres. Porque, así como se levantó un tal Teudas, que tenía 400 hombres, le seguían a él, y él era el gran líder, murió Teudas y todo, y su movimiento se fue a cuesta. Luego viene un tal Galileo, un Judas Galileo, que también tenía una clase de movimiento, murió él y el movimiento se fue a nada. Y le dijo, dejen a estos hombres tranquilos, porque si este movimiento es de Dios, ustedes no van a poder contra ellos. Eso nos enseña a nosotros una lección, de que nosotros debemos de estar a favor de las cosas que son de Dios. A veces los movimientos no siguen nuestra línea de pensamiento, pero si Dios está en el asunto, tenemos que tener cuidado, porque entonces nosotros podemos estar luchando en contra de Dios en vez de contra del hombre. Y hablando de este texto bíblico de Esteban, hablando de la predicación en medio de la persecución, nosotros debemos de presentar el evangelio en medio de cualquier situación que se levante en contra nuestra. Bendecimos el nombre del Señor y seguir presentando a Jesucristo como la solución, porque hoy en día, en medio de todas las cosas que están aconteciendo alrededor del mundo, el temor ha invadido al ser humano. El miedo ha invadido al ser humano. La desesperación, la falta de amor. My God, cuando tú te metes en una autopista, tú te das cuenta que al ser humano no le importa si tú te matas en el highway, si tú te matas en una autopista. Se montan en unos SUVs y en unos camiones más grandes que otra cosa, y se ponen en la línea izquierda y te quieren como empujarte fuera de la autopista sin importarle que tú tengas un accidente. No tienen piedad y no tienen misericordia. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, porque Daniel profetizó sobre esto, que en los posteriores tiempos vendrían los tiempos difíciles, y no solamente eso, sino que la gente estaría corriendo de aquí para allá y de allá para acá, y prácticamente las cosas no van a mejorar, se van a empeorar. Pero ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia se ha de quedar callada, silenciada, aun cuando las cosas están pasando. Y cuando nosotros vemos que las cosas están mal, hay que hablar. Hay que seguir hablando de Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Estos discípulos y el hombre bajo el cual estamos hablando esta mañana, que es Esteban. Esteban, cuando fue escogido para este ministerio, Esteban fue seleccionado como uno de los 7 diáconos. Porque las viudas griegas, los griegos se estaban quejando de que las viudas griegas no estaban siendo atendidas debidamente porque eran cierta clase de minoría. Entonces los hebreos eran los que estaban acaparando todo. Bueno, los discípulos dijeron, nosotros no podemos atender a las mesas mientras predicamos la palabra. Nosotros nos vamos a encargar de la predicación de la palabra, y seleccionen a 7 hombres, 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo, y que ellos tengan también sabiduría. Bueno, cuando escogen a estos 7 hombres, los discípulos escogieron a estos 7 hombres para hacer esta labor. De Esteban se dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y luego describe a los otros 6 que eran prócanos. Había unos cuantos más, ¿no? Seleccionaron a los 7. Entre ellos estaba también Felipe. Lo cierto es que estos 2 hombres que eran diáconos, que atendían a las mesas, tenían una autoridad apostólica igual que los 12 discípulos. Y de Esteban se dice que él hacía grandes milagros y prodigios a nivel apostólico, igual que los otros 12. Porque dice un dicho, dime con quién anda y te diré quién eres. Si tú quieres estar lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo de Dios, tenemos que andar con personas que están llenas del poder y del Espíritu Santo de Dios, y hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Esteban era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice que él contrarrestaba y contendía por la fe. Tal era la unción que tenía Esteban, que dice la Sagrada Escritura, que muchos de los sacerdotes
se estaban convirtiendo, estaban obedeciendo a la fe. Mira el peligro que ejercía este gran Esteban, para esta comunidad de fariseos y de saduceos. Porque una cosa es que tú prediques el evangelio y se conviertan unas cuantas almas. Amén. Y nosotros nos sentimos gozosos cuando se convierten en un par de almas. Pero empieza tú a lanzar un mensaje profético, un mensaje escatológico, un mensaje bíblico, trazado a través de las escrituras, y que sean los sacerdotes los que se estén convirtiendo, que sean los líderes eclesiásticos, por así decirlo, que tú presentes una palabra apostólica, profética, de autoridad, y que este mensaje alcance al Vaticano y que se empiecen a convertir los que están dentro del Vaticano. Imagínate qué clase de persecución se va a levantar en contra de tu mensaje. Eso fue lo que aconteció con Esteban. Esteban empezó a ser perseguido, y no fue por los milagros que él hacía. Los milagros que él hacía y los prodigios, todo el mundo quiere los beneficios. Todo el mundo quiere los beneficios. Todo el mundo quiere la unción, todo el mundo quiere el poder, los milagros, los prodigios, que Dios sane, que Dios levante, que Dios liberte, pero nadie quiere el compromiso. Pero fíjate esto, que cuando Esteban empieza a predicar la Sagrada Escritura, conforme a la palabra que yo leí, dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En otras palabras, los miembros del Sanedrín estaban empezando a obedecer a la fe. Entonces imagínate esto, ¿en qué va a quedar el movimiento de ellos? Y esta fue una de las situaciones por la cual Esteban fue perseguido hasta que él fue apedreado y le dieron muerte. Pero dice la Biblia que no se mueve una hoja de un árbol, no se cae un pelo de nuestra cabeza sin la voluntad permisiva de parte de Dios. El diablo, antes de tocar un pelo de nuestra cabeza, tiene que pedirle permiso a Dios. Y especialmente con referente a la iglesia, el enemigo solamente ataca cuando Dios le permite que él ataque una iglesia o ataque un movimiento. Pero en este caso era la voluntad de Dios también que Esteban llegase hasta este punto. O sea, que el ministerio de Esteban no es un ministerio como el del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo duró gran cantidad de tiempo predicando, al igual que el apóstol Pedro, igual como Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Pero nosotros no podemos decir que el ministerio de Esteban, porque fue de corta duración, fue de poco valor. Es que la unción que tenía Esteban, uno de los personajes que más me impresiona a mí dentro del libro de los Hechos es Esteban, porque su ministerio duró poco tiempo. Pero el ministerio de él ejerció una gran labor y beneficio a favor de la iglesia. Porque Esteban reflejó la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo en medio de su persecución. Y tenía un mensaje cortante, un mensaje filoso, que el que lo escuchaba, eso iba a penetrar el corazón de aquellos que lo escuchaban y a penetrar su línea de pensamiento. Tal y tal que esta persona del Sanedrín, estos sacerdotes que eran líderes, que debían de tener cierta clase de conocimiento, de lo contrario no fuesen sacerdotes, ellos estaban convirtiendo ¿a qué? A la fe, al camino. Bendecimos el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Dice la Sagrada Escritura que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes señales y prodigios en medio del pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Y este es un diácono. Mira, ¿quién puede limitar el poder de Dios? Dios usa a quien le da la gana. Si Dios quiere usar a un laico, si Dios quiere usar a un niño, si Dios quiere usar a un gobernante político que no sea cristiano, pero Dios lo quiere usar, Dios lo puede usar. Dios puede usar a quien Él quiera, cuando Él quiera. Porque ¿quiénes somos nosotros para limitar lo que Dios puede hacer? Mira lo que hizo Dios con Nabucodonosor. Dios no llamó a Nabucodonosor su siervo. Y
Y el que se levantaba en contra de Nabucodonosor tenía problemas con Dios. Porque Nabucodonosor había sido el instrumento de juicio para Dios lograr su propósito y asegurarse de que el pueblo de Israel fuese llevado cautivo por 70 años. Cuando se terminan los 70 años del cautiverio, ¿qué hace Dios? Dios levanta a otro rey. Pues tampoco era, podríamos decir, que podría ser un siervo de Dios, pero Ciro, Dios también lo llama su siervo, porque Dios logra su propósito aún en medio de una política pagana, de una política que no teme a Dios. Dios va a lograr sus propósitos. Y hoy en día Dios va a lograr su propósito. No importa quién esté en esa Casa Blanca, Dios va a usar a quien Él quiera para Él asegurarse de llevar a cabo su propósito. Y si el propósito de Dios es que las cosas vayan bien, bueno, pues entonces las cosas van a ir bien. Y no importa quién esté. Ahora, si el propósito de Dios y el propósito bíblico de la Sagrada Escritura, el propósito profético, es que las cosas vayan mal, no importa quién esté parado ahí adentro, en esa Casa Blanca, las cosas van a empeorar. Por eso es que nosotros tenemos que llenarnos del poder y de la gracia de Dios, porque no sabemos lo que ha de acontecer. Miramos alrededor del mundo y vemos mundialmente las inundaciones se están acabando por todas partes. La violencia. Mira cómo está esa violencia en Haití. Mira cómo está la violencia entre Ucrania y Rusia. La falta de amor por el ser humano. La matanza de niños y de criaturas. Como que no nos importa quién matamos. Y el hombre se queda como que nada malo está aconteciendo. Una situación en donde nosotros llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es terrible lo que está aconteciendo. Pero en medio de todo lo que está aconteciendo malo, hay una buena noticia. Es el hecho de esta palabra. Que tenemos unos hombres aquí que empezaron a predicar el Evangelio de Dios y a ellos no les importaba morir por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le estaban pidiendo como que el Señor los librase de la prueba. Ellos era que Dios los llenase de poder para ellos seguir predicando la Sagrada Escritura y el Evangelio. Y ellos se sentían gozosos cuando ellos lo cogían y los azotaban y lo metían preso. ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Si nosotros desde que se nos levanta una prueba, ya nosotros empezamos a sentirnos resentidos con Dios. Dios mío, ¿por qué tú permites que tal cosa pase si yo soy tu siervo? Y Dios nunca prometió que las cosas iban a acontecer en esa forma. Porque Dios dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Y de este Esteban nosotros podemos aprender, porque de aquí arranca todo. No solamente en el capítulo 2 de los Hechos, cuando ellos fueron llenados del poder y estaban ellos como una comunidad religiosa cantando, alabando y glorificando el nombre del Señor, brincando y saltando y compartiendo todo en común. Es fácil adorar a Dios cuando todas las cosas van bien. Cuando estamos en una iglesia que está prosperada, que tienen miles de miembros y están brincando y saltando y comparten el pan. Y es la gloria de Dios, toda la gloria de Dios. Pero que se desate la persecución, esto es lo que va a determinar si somos de Dios o no somos de Dios, porque la persecución es lo que va a determinar a qué clase de Dios nosotros le servimos. Porque el Dios nuestro se moviliza aún en medio de la persecución. Él quiere lograr el propósito para con su iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Y mira aquí, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros y prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga de los libertos y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Esta era una sinagoga de los libertos, que posiblemente habían sido esclavos del Imperio Romano, o habían sido esclavos en cierto lugar, y ellos habían levantado su sinagoga, y ellos se llamaban los libertos. Pero los libertos, aunque habían tenido su libertad, por así decir, física, no estaban libertados, aún permanecían en esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque la liberación y la libertad llega cuando entra Cristo en tu corazón. Si tú estás atado bajo la traición, bajo la religiosidad, bajo el legalismo, si tú estás atado bajo esas condiciones, tú no eres libre. Tú sigues siendo atada. Y estás atado bajo la religiosidad y bajo la idolatría. Porque ¿de qué vale que nosotros pertenezcamos a cierta iglesia y no seamos libres en nuestro corazón? No tengamos comunión con Dios. Si yo estoy
atado al pecado, tampoco estoy libre. Porque el pecado está gobernando mi vida. Dios quiere que nosotros seamos libres de la religiosidad. Hay tradiciones que son buenas. No todas las tradiciones son malas. Pero hay tradiciones y hay costumbres que van totalmente en contra de Dios. Y hay personas que defienden más su tradición y lo que le enseñaron sus padres que la verdad bíblica. ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque están cegados en los ojos. No le ha llegado a ellos verdaderamente la luz de Cristo, su corazón ni a sus ojos. Atados están. Se llaman que están libres, pero están atados. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto es lo que te hace libre a ti. Bendecimos el nombre del Señor. La verdad del Evangelio. Pero ¿qué se levantan? Se levantaron estos hombres. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Nunca dijo Esteban tal cosa. Pero cuando ellos sobornaron a uno, en otras palabras, le pagaron, le dieron cierta clase como de beneficio, regalo. La situación fue que consiguieron a estos hombres y le dieron cierta clase como de beneficio o lo sobornaron. Hicieron un soborno para que estos hombres se inventaran unos testimonios falsos en contra de Esteban y que dijesen cuántas personas hoy en día no han hecho tales cosas. Políticos que se han levantado y han pagado soborno y levantado un falso testimonio porque ellos buscan defenderse o tener cierta clase como de respaldo del público. ¿Cuántas personas no han hecho eso aún en los trabajos? Por ejemplo, yo trabajé para House cuando tú trabajas para el gobierno, ellos no permiten que tú recibas ninguna clase de beneficio y ningún regalo de ningún contratista que venga a trabajar para la ciudad. Porque entonces ya ellos te deben, ya es como que tú le debes a ellos un favor y tú no vas a hacer tu trabajo debidamente. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros, dice la Biblia, no le ponga bozal al buey que trilla. Hay muchas personas que Dios lo ha llamado, pero ellos quieren más el respaldo de los hombres que el respaldo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tú vendes la unción por un plato de lentejas. Entonces, en el momento que ya tú estás bajo cierta línea de pensamiento y tú le debes un favor a ellos, te ponen un bozal y tú no vas a poder hablar con libertad la Sagrada Escritura y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces buscamos nosotros más ser engrandecidos por los hombres que ser engrandecidos por el Espíritu Santo de Dios y por su poder. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque Dios quiere que cuando nosotros le impongamos las manos a los enfermos sean sanados. Que cuando nosotros le pongamos las manos a las personas que están cautivas, las personas sean libertadas. Pero ¿cómo nosotros vamos a imponer las manos si nosotros mismos estamos cautivos? Estamos como estos libertos, que decimos que estamos libres, pero estamos verdaderamente atados. No. Tenemos que estar libres conforme a las Sagradas Escrituras y obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, soliviantaron al pueblo, versículos 12 del capítulo 6. Al pueblo, los soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Qué hicieron? Soliviantaron, que incitaron a estos hombres para que ellos estuviesen a favor de lo que ellos estaban haciendo en contra de Esteban. Casi siempre, cuando hay una persona en el Evangelio que ha sido una cierta clase de líder y cae por X motivo, X razón, siempre se levanta un grupo cuya misión es arremeterle y arrebatarle con fuerte y acusarlo y señalarlo y hacer todas las cosas. Porque mira, ¿quién quiere estar? Todo el mundo quiere seguir esa línea de pensamiento, de acusación. Pero Dios no es así. Dios anda buscando levantar y restaurar a sus líderes. No pisotearlo. Bendecimos el nombre del Señor, porque entonces, por eso dice la Biblia, el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el pueblo debe ser enseñado a que así como Dios te perdonó a ti, tú debes de perdonar. Pero hay personas que no son fáciles para perdonar. Pero Dios quiere que nosotros perdonemos. Lo cierto es que aquí, estas personas soliviantaron al pueblo, los ancianos, los escribas, arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo mismo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo.
A Jesucristo levantaron falso testimonio diciendo que él dijo cosas en contra de la ley de Moisés y que él venía a cambiar las costumbres y que él estaba blasfemando en contra de Dios. Y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo siempre enseñó públicamente. Y esa fue la defensa de él. Pero si ustedes me han ido a mí, si yo enseñaba en sus plazas, enseñaba en su sinagoga, ustedes saben lo que yo enseñaba. Entonces, ellos levantaron un falso testimonio. Pero ¿sabe una cosa? Que hay cosas que acontecen que a veces para nosotros parece como que no tienen sentido. Porque si es un hombre de Dios que está haciendo tanto poder, que tiene tanto poder, está haciendo grandes señales, grandes milagros, prodigios, y las personas se están sanando, ¿por qué Dios permite tal cosa? Bueno, Dios se iba a glorificar a través de la muerte de Esteban. La gente no ve en gloria en medio de la persecución o en medio de la muerte. Porque ¿qué sucede cuando Dios no nos sana a nosotros? Cuando Dios no nos liberta. O cuando Dios no hace lo que nosotros esperamos que Dios haga. ¿Qué actitud vamos nosotros a tomar con Dios? ¿Vamos a seguir obedeciéndole? ¿Vamos a seguir haciendo la voluntad de Él? ¿O nosotros vamos a guardar cierta clase de resentimiento? Porque Dios no escuchó mi oración. Dios escucha todas las oraciones. Pero si Dios quiere glorificarse en la forma que Él quiera glorificarse, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios en la forma que Él debe glorificarse a sí mismo? Y Dios puede permitir las pruebas. Dios las permite. Y permite que no lo permitió con Job. Y se presentó al diablo para zarandear a Job y acabó casi con Job. Y Dios le dijo, arrasa con él, pero no toque su alma. Pero ¿qué pasó? Estoy parafraseando. Pero al fin, no le dio Dios lo triplicado, lo que Job había perdido. Y Dios restauró a Job. Bendecimos el nombre del Señor, pero en el caso de Esteban está exhibiendo el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. De Esteban nosotros podemos aprender mucho. Porque dice la Biblia que ellos no podían resistir la sabiduría con la cual hablaba Esteban. Y no solamente eso, sino que era un hombre que estaba lleno del poder y de la gracia de Dios. Bendecimos el nombre del Señor, dispuesto a morir por la causa de Cristo. Dice, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, ¿se dan cuenta? La forma despectiva en cómo ellos se refieren a nuestro Señor Jesucristo, con el desprecio con el que tratan su nombre. Como lo hay hoy en día muchas personas que cuando tú le hablas a ellos del cristianismo y le hablas de Jesucristo, ellos quieren tomar el nombre del Señor en vano y hablar cierta babosada en contra de Dios. Y nosotros que somos cristianos no nos atrevemos a defender la fe. No, ninguna persona que empiece a hablar mal o a hablar cosas que no sabe con respecto a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estando presentes no debemos quedarnos callados, debemos defender la causa y defender nuestra fe. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. El Señor se dijo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y profetizó la destrucción que vendría sobre Jerusalén 70 años después a través del emperador Tito. O el César, el Tito. Pero lo cierto es que eso fue palabra profética del Señor. Y cuando el Señor dijo, destruiré este templo y en 3 días lo restauraré, estaba hablando simbólicamente y hablando de su cuerpo. Que el templo ahora sería el cuerpo, nuestro cuerpo. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor nunca habló nada en contra de la ley de Moisés. Ahora sí habló en contra de las tradiciones de los hombres, de los dogmas que ellos habían introducido dentro de los mandamientos que ya Dios le había dado. Porque la ley fue puesta por Dios y es buena para instruir al hombre en justicia. Pero el judío había perdido la justicia y la misericordia de la ley. Entonces, al perder la justicia y la misericordia de la ley, Dios viene y aparece nuestro Señor Jesucristo y empieza a enseñarle a ellos cómo utilizar la Sagrada Escritura. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba el Dios de gloria, estaba el Emmanuel, estaba el Mesías enfrente de sus propios ojos y no lo pudieron reconocer.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge los polluelos, mas no quisiste. Y le dijo, si no conociste la hora de tu visitación. Porque a veces somos nosotros que estamos cegados bajo nuestra tradición y bajo nuestra costumbre y nuestra forma de pensar, y no vemos a Dios. Y Dios a veces se nos presenta a nosotros en la palabra de Él. Bendecimos el nombre del Señor, en su palabra. Mira. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ven el rostro de Él como un ángel, pero sin embargo, ¿qué sucede? Cuando Él empieza a hablar, es un mensaje tremendo, porque lanza un mensaje desde Abraham hasta el Mesías. Y hace un resumen del historial del pueblo de Israel. Y le presenta a ellos que este Jesucristo que ustedes crucificaron, ese es el Mesías. Él es el que ha cumplido todas las sagradas escrituras, le habla de la ley de Moisés, le habla de todo eso. Y luego llega, ¡pum!, y le presenta a ellos el Mesías. Y cuando empiezan a ellos a apedrearle a Él, dice que Él vio al Cristo sentado, vio la gloria de Dios y vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Tremendo. Pero Dios no lo libró a Él de la hora de la muerte. Porque el primer mártir, Esteban, al morir, iba a hacer lo que Dios quería hacer. Que era que ahora su iglesia se fuese a predicar a todas las naciones. Y que no tuviesen temor ni miedo de presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendecimos el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga en este mensaje. Si tú no crees en Jesucristo y tú estás atado a la religión, lee la Biblia para que nadie te engañe. Lee la Sagrada Escritura. Mira lo que ella dice con respecto a Jesucristo. Mira cómo se están cumpliendo las profecías bíblicas al pie de la letra. Se está cumpliendo en nuestros propios ojos. Y nosotros estamos reconociendo la visitación de Dios que está a la puerta. Porque la tierra no soporta la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que está pasando con la tierra. La tierra no sabe qué hacer. Porque lo que viene para la tierra, para la iglesia de Cristo le espera algo bueno. Pero para todo aquel que no está con Cristo, bueno, lo ponemos a la misericordia de Dios. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la Biblia que si tú confesases que Jesucristo es el Hijo de Dios y tú lo creyes en tu corazón, que Dios le levantó entre los muertos, tú recibirás la salvación. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Acéptalo de corazón. No hay que imponerte la mano. Tú puedes creer en la Sagrada Escritura y aceptarlo a Él en tu corazón. Arrepentirte de tu pecado y dar un viraje en tu estilo de vida y servirle a Dios y buscar una iglesia en donde se predique el evangelio de verdad. Amén. Porque el Señor sí quiere que nosotros nos congreguemos. Amén. Y prediquemos la Sagrada Escritura. Así que Dios te me bendiga en este día. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Y te damos las gracias, Señor, por habernos permitido compartir esta palabra. Señor, que sea de edificación para las personas que la vayan a escuchar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.